Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sí, ahí los escuchamos muy bien. Bueno, es un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta noche. Y como cada lunes y cada jueves vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, en esta oportunidad en el libro de Hebreos. Y vamos a estar descubriendo la verdad de Dios en esta noche, allí en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Así que a todos los que nos están escuchando, vamos a pedir que tomen su Biblia, su lápiz, su papel, para seguir descubriendo la verdad de Dios, un versículo a la vez. Ahí está entonces, ya dentro de instante nomás vamos a tener la comunicación aquí con Pablo Guasta, así que ya enseguidita nomás lo presentamos. Muy bien, muchas gracias. Y vamos entonces a tomar nuestras Biblias, allí donde están. Y vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hebreos. Estamos estudiando la carta de Pablo. Habíamos visto la semana pasada las razones por las cuales decimos que Pablo es el autor de este libro. Razones bíblicas, por supuesto. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, como dije, capítulo 5, versículos 13 y 14. Y vamos a tomar lectura allí de la palabra de Dios en esta noche. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo un poco acerca del fruto de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios va produciendo. Ahora, claro, esa palabra de Dios que dice allí en capítulo 4 que es viva y eficaz. Y vimos algunas características importantes, pero vamos a leer allí el versículo 13 y 14 del capítulo 5. Ahora, Pablo aquí viene haciendo algunas advertencias a estos cristianos. Recuerden que eran cristianos judíos convertidos al Evangelio, pero que estaban quizá allí renunciando a su fe. Ellos querían volver a sus costumbres judaicas, y entonces Pablo toma allí este capítulo 5 en especial. Y entonces él le dice allí en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, vamos a ver algunas palabras importantes. Por ejemplo, allí en el versículo 8 del capítulo 5, habla en cuanto al sufrimiento de Cristo, y dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora, interesante esa palabra padeció allí, porque esa palabra padeció en griego es la palabra pasgo. Ahora, este término pasgo en griego es un término que está en un verbo presente. Ahora, esta palabra se traduce como experimentar una sensación allí. Dice que Cristo experimentó dolor, Él experimentó una sensación allí de agonía. Por ti y por mí, claro, Él murió en la cruz. Él derramó su sangre para limpiar mis pecados. Pero dice que Él aprendió obediencia. Ahora, interesante porque esta palabra griega, aprendió, es la palabra mantano. Ahora, esta palabra mantano aquí es la traducción literal que se traduce como aumentar el conocimiento, como aprender, ir aprendiendo por investigación. Claro, él sabía la palabra de Dios, él conocía la voluntad de Dios, él tenía determinado ir a la cruz. Y por eso dice que de esa manera aprendió, él se conocía, pero dice que fue obediente. Pero Pablo les hace una advertencia aquí a estos cristianos. Por eso el versículo 11 del capítulo 5 que estamos leyendo dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Ahora, hay un pasaje en la Escritura que menciona esta misma expresión que Pablo utiliza aquí, que es el libro de Santiago. El libro de Santiago también es un libro escrito para judíos, cristianos. Ahora, en el capítulo 1, dice allí Santiago que todo hombre sea pronto
para oír y tardo para irarse. Ahora, muchas veces allí somos tardos al oír la palabra de Dios, pero vamos a ver algunas expresiones que utiliza aquí el apóstol. En primer lugar, aquí dice en el versículo 13, dice, y todo aquel que participa. Ahora, la palabra participar aquí es la palabra metejo. Esa palabra se traduce como comer. Dice que todo aquel que come de la leche. Ahora, aquí menciona allí la palabra inexperto. Ahora, interesante esta palabra inexperto, porque es la palabra apeiros en griego. Este término apeiros, griego, interesante estudiarlo con profundidad, no tenemos el tiempo ahora. Esta palabra se traduce así como sin experiencia. Dice así entonces, y todo aquel que come de la leche es sin experiencia. Ahora, interesante porque esta palabra aparece mencionada en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 39, cuando está así el rey David por pelear con Goliat. Entonces dice que el rey David se puso la armadura. Y claro, era un hombre, era un pastor de ovejas, y él no podía así usar la armadura, entonces dice que él se colocó la armadura y expresa en voz alta, no quiero usar esto porque nunca lo practiqué. Dice así, nunca lo practiqué. Bueno, en la Septuaginta, que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, esa palabra se traduce así, nunca lo practiqué. Por eso allí dice que, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, aquí es una comparación entre la leche y el alimento. Ahora, a un niño cuando nace no podemos darle ningún alimento sólido. El niño se alimenta de leche porque esa tiene vitaminas allí que van a ayudar a su crecimiento. Bueno, ahora esto es para muchos cristianos también que todavía aún están tomando de la leche. Han olvidado principios allí, no están creciendo cada día en la Escritura. Por eso dice aquí que es inexperto, es sin experiencia, que nunca practica. Ahora vivimos en un mundo donde en las iglesias encontramos cristianos que nunca practican la palabra de Dios. Sí, escuchan, claro, van a la iglesia los domingos, perfecto, pero no practican allí en su hogar, en su vida íntima personal, la palabra de Dios. Por eso son inexpertos, son gente sin experiencia, inmaduros. Pero fíjense, después continúa diciendo el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido. Aquí hace una distinción el apóstol Pablo, exhortándoles a ellos que analizaran quién está entre los niños y quién está entre los adultos, allí comiendo alimento sólido. Ahora, allí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. Ahora, quiero que prestes atención allí, porque esta es la palabra clave de este versículo 14. Dice, para los que por el uso. Ahora, la palabra uso, allí la palabra gesis. Ese término gesis es un término habitual entre la escritura griega porque se traduce como hábito. Hábito, dice que los que han alcanzado madurez, para los que por el hábito, la práctica. Ahora te pregunto en esta noche, ¿estás teniendo el hábito de la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo allí el hábito común de estudiar su palabra? Pero dice allí que los que tienen el hábito, el uso, la práctica, tienen los sentidos ejercitados. Ahora quiero terminar en esta noche con esta expresión, ejercitados. Porque claro, vivimos en un mundo que nos motiva constantemente a estar en ejercicio. Ahora la palabra ejercitados aquí en griego es la palabra gymnazo. Este término gymnazo griego viene del castellano gimnasio. Es un vocablo castellano, gimnasio. Ahora, esta palabra se traduce como entrenamiento. Entrenamiento. Por eso allí dice que los que usan, los que practican la palabra de Dios, tienen los sentidos entrenados. Entrenados. Ahora, si tú no vas a un gimnasio, jamás vas a estar entrenado. Si tú no practicas, si no tienes disciplina a ir a un gimnasio para practicar un deporte, jamás vas a estar entrenado. Ahora ves, aquí dice que tienen los sentidos entrenados. Me habla aquí de un gimnasio. Ahora, esta palabra, gimnasio, se utilizaba allí para dar la expresión de la idea de entrenar desnudo. En aquel tiempo los griegos entrenaban de una forma
desnuda, sin ropa, para estar livianos allí en el entrenamiento. Ahora, ¿sabes? Cuando estoy ante la palabra de Dios debo desnudar mi corazón. Desnudar mi corazón allí para que Él sea quien me hable, escuchar su voz. Por eso aquí dice que estamos ejercitados, estamos en el gimnasio, en el entrenamiento diario. Ahora, esto me habla de una disciplina personal. Ahora, ¿estás teniendo la disciplina, el hábito de acudir a la palabra de Dios? O quizá la palabra de Dios es reemplazada por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la televisión, el internet. Ahora, momento ahí, porque ten cuidado, porque si no estás siendo entrenado allí en la palabra de Dios, vas a prontamente caer en un hábito pecaminoso. Ahora sabes, el pecado es esclavitud. Por eso debes entender allí de que debes ser entrenado, ejercitado, allí en el gimnasio de la palabra de Dios. Y claro, Pablo quería mostrarles a ellos claramente aquí que debían ejercitarse, practicar en el gimnasio. Ahora, allí en Hebreos capítulo 12, menciona el apóstol Pablo que dice que somos disciplinados. Esa palabra disciplina allí se traduce como entrenamiento. ¿Ves? Todas las palabras están relacionadas una entre otras. Claro, y debemos ser entrenados en la palabra de Dios. Por eso que en esta noche, que el que está allí escuchando pueda entender este pasaje que lo hemos descubrido palabra por palabra y podamos ser allí ejercitados, practicando la palabra de Dios. Que en esta noche puedas practicar, vivir, ejercitado en el gimnasio de la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias nuevamente por este espacio para el programa Descubriendo la Verdad de Dios un versículo a la vez, y mando saludos a aquellos que nos están escuchando y espero que la palabra de Dios haya sido de impacto a tu corazón. Les recuerdo a todos los matrimonios que nos están escuchando, este próximo sábado en la ciudad de Rosario habrá un retiro para matrimonios llamado Descubriendo el Amor de tu Vida. Están todos invitados, el precio por matrimonio es 150 pesos. Puedes tomar tu vehículo, allí por la autopista llegas a Rosario. Para más información puedes acudir a nuestra página de Facebook, que a todos los que usan la red social, Descubriendo la Verdad de Dios un versículo a la vez, allí le dan me gusta y pueden disfrutar de cada estudio que tenemos de la palabra de Dios. Muchas gracias y que el Señor les bendiga ricamente. Muy bien, allí, Pablito, la verdad que son textos muy lindos, ¿no? Los que hemos leído hoy, es una verdad, ¿no? Por eso es que muy lindo el ministerio que tú tienes allí con tu familia, conociendo la verdad de Dios, un versículo a la vez. Así que, Pablo, muchísimas gracias por ser de compañía, ¿no es cierto?, a cuánta gente que quizás nosotros no tengamos idea, ¿no?, hasta dónde llega, hasta dónde pisa, ¿no es cierto?, la 87.9, pero bueno, sabemos que lo hacemos para Él, ¿no?